Bueno, y damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, para sumergirnos en las escrituras, para recibir de parte de Dios su sabiduría, su amor, su misericordia, ese mensaje que nos levanta, esa palabra que nos fortalece, que nos anima y que nos guía en medio de un mundo que está a oscuras, de pronto en medio de la incertidumbre, de la soledad o de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. Bienvenidos una vez más entonces a este su programa Buenos días, Señor, este programa que se emite a través de las diferentes plataformas, a través del YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram y de todos los medios por donde usted, amigo oyente, nos esté escuchando. Quiero invitarle, antes de continuar la meditación del día de hoy, que, que escuche este audio hasta el final, que lo comparta con otras personas, que le dé me gusta a este video y que se suscriba, si no lo ha hecho, a nuestro canal, a nuestros canales de por donde se emite este estudio. Y bueno, y compártanos sus comentarios también, si le gusta, si ha aprendido, si nos gustaría conocer qué tanto hemos aprendido y cuál es la lección que dejan cada una de estas lecciones. Vamos entonces al capítulo 3 del libro de Oseas, donde continúa relatándonos el drama que Oseas está viviendo a nivel familiar. Recordemos que Dios le dio una misión, o sea, el profeta Oseas tenía una misión de ir a hablarle al reino del norte, porque el reino del norte pues se había alejado de Dios, se había alejado en su comunión, en su creencia, se había alejado de la Torá y estaban buscando a dioses ajenos, estaban buscando a los Baales, tenían muchísima idolatría guardada en su corazón. Y Dios, a través de Oseas, pues Dios usa al profeta como una parábola viviente para que el pueblo vea, para que el pueblo reciba una gran lección. Y le dice al profeta pues que se consiga una mujer, una mujer pues que le gusta mirar a otros hombres, que le gusta tener otros amantes. Con esa mujer tiene hijos, con esa mujer tiene una familia, pero resulta que esa mujer termina yéndose con uno de sus amantes, yéndose a vivir con uno de estos amantes. Y entonces imagínense el drama que vivía o que estaba viviendo este hombre, este profeta, de ver que su mujer se iba, le hacía ojitos a otros hombres, y de saber que su reputación estaba en juego, porque seguramente muchos sabían, muchos la habrían visto por ahí, muchos le habrían hecho comentarios y él era pues seguramente el hazmerreír, y sufría, o sea, sufría. Miremos lo que dice el capítulo 3, lo que dice en un capítulo cortico. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 omer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y en este capítulo 3, pues concluye la historia, el drama que estaba viviendo Oseas. Y esto es muy importante tener en cuenta este
este marco, esta parábola, esta historia, porque de ahí en adelante vamos a poder comprender el resto del libro de Oseas. Es muy importante tener siempre presente el drama del profeta, la historia familiar que estaba viviendo el profeta para entender el resto del libro. Entonces dice aquí, en la Biblia Reina Valera, de pronto no se entiende, pero vamos a tratar de interpretarlo y les voy a tratar de traducir a lo que quiere decir en la versión original. ¿Qué le dijo Dios? Oseas, tu esposa te es infiel y está viviendo, óigame bien, está viviendo con otro hombre. O sea, lo que Dios le está diciendo en ese primer versículo es, su esposa se fue a vivir con otro hombre. Vaya y rescátela. Vaya y rescátela. Dice, se ha ido a vivir. Dice, aunque es adúltera. Y luego dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. O sea, una vez más, Dios nos está mostrando que a través de esta historia de Oseas nos está dando una lección. O sea, Dios está comparando la mujer de Oseas, la esposa de Oseas, o la actitud de la esposa de Oseas, con la actitud del pueblo de Israel. O sea, así como esta mujer dejó a su compañero, dejó a su marido para irse con otro hombre, con un amante, así el pueblo de Israel abandonó a su Dios para irse con otros dioses. Y ahí habla de las tortas de pasas. Aman las tortas de pasas. Resulta que esas tortas de pasas eran consagradas a la reina del cielo, a una entidad, digámoslo así, a una diosa llamada la reina del cielo. O sea, y les hacían tortas de pasas, torticas de pasas, porque era la consagración y era la ofrenda que ellos le daban. Y dice que las aman. Entonces miremos que cuando Dios aquí nos está hablando de infidelidad y de adulterio, lo que nos está comunicando en este momento es realmente el adulterio espiritual de una persona que abandona a Dios, que abandona su fe para irse detrás de otros dioses y de otras creencias. Dios lo compara con un adulterio espiritual. Ahora, pensemos en esto. Dentro de la ley, dentro de la Torá, el adulterio era pena de muerte. Recordemos los 10 mandamientos. Dios le da una palabra en los 10 mandamientos sobre el adulterio. Y es un delito grave adulterar. Y era penado con la muerte. De hecho, la Biblia nos dice en la Torá que los que son sorprendidos en acto de adulterio tenían que morir, los dos. Entonces miremos el pecado tan grande que es. Y ahora aquí en Oseas lo estamos entendiendo por qué es tan grave el adulterio, porque el matrimonio representa la unión de Dios con su pueblo. Y podríamos llevarlo más allá, un poquito más allá, podríamos dar un paso más, diciendo que el matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia, la unión nuestra con Dios, porque el matrimonio es un pacto. Pero esta mujer quebrantó el pacto. Esta mujer Gomer quebrantó el pacto y se fue con otro hombre. Dice en el versículo 2 que Oseas la compró. Dice, la compré por un precio, él pagó un precio. Él pagó un precio por ella, pero la pregunta es, ¿por qué la compró? ¿Qué significa esto? Y vamos a entender un poquito, esto aquí tenemos que entrar a entender un poquito la parte cultural y la parte de la sociedad. Mire, resulta que nos dice la misma palabra de Dios nos lo enseña, que cuando una persona X le presta dinero a otra o le da dinero a otro, le da un plazo para pagar ese dinero. Si esa persona no le paga, si esa persona no devuelve el dinero, pues entonces la persona
que debe el dinero, al no tener con qué pagar, pues su vida queda empeñada. Y eso fue lo que quizá pasó con esta mujer. Hubo un amante que empezó a darle cosas, que empezó a llenarla de lujos, que empezó a llenarla de joyas, que empezó a llenarla de muchas cosas, empezó a darle y a darle y a darle. Pero luego cuando esta mujer quizá le dijo que no podía estar con él, pues entonces este hombre dijo, ah, no, es que usted me debe, ahora usted va a ser mía. Y la mujer terminó siendo esclava de esta persona. Ahora, esclava, pero también involucrada sentimentalmente. O sea que podemos decir esto es lo que se conoce coloquialmente como que esta mujer quedó en una jaula de oro. Es decir, este hombre le daba sus lujos, le daba sus gustos, le dio una casa bonita, la cubrió de joyas, le dio ropa de marca, le dio lo que quiso. Mejor dicho, esta mujer empezó a vivir su sueño, pero realmente era esclava. Realmente era esclava. Ella no podía moverse de ahí. Y así le ha pasado a muchas y a muchos. Le ha pasado a muchas. Pero asimismo le pasa al ser humano. Ese hombre, ese amante es el enemigo. Y ese enemigo seduce a través de las cosas materiales a las personas. Y les da, y les da, y les da. Pero lo que la gente no sabe o no ha entendido es que el enemigo no da nada gratis. El diablo no da nada gratis. Siempre va a cobrar unos altos intereses. Y la persona termina siendo esclava. La Biblia nos dice que termina siendo esclavo del que le prestó. Y eso quizá fue lo que le pasó a esta mujer. Se dejó seducir por lujos, por cosas bonitas, por cosas materiales, por una cantidad de bisutería, de joyas, de todo eso. Y terminó esclava de este hombre. Terminó esclava de eso. El hombre termina siendo esclavo del pecado. Porque el pecado al hombre le da placer. Y hablando específicamente de la parte sexual, que es una de las áreas donde el hombre más atado está, donde las personas más atadas están, pues es que la parte sexual da placer. Y el hombre quiere placer. El hombre busca placer. El ser humano busca placer. Y no se sacia. Cada vez quiere más. Y más. Y más. Porque, el cerebro, en el cerebro hay una glándula que es la glándula del placer. Y entonces el hombre siempre, como eso le gustó y se sintió tan bien, se sintió tan rico, se sintió tan delicioso, pues entonces quiere más y quiere más y quiere más. Y nunca se va a saciar. Y en ese querer más y querer más y querer más, termina siendo esclavo. Pero mire lo que sucedió. Oseas la compró. Oseas compró a esta mujer. O sea, él pagó un precio por ella y se la llevó de nuevo a vivir. Él dijo, tú eres mía. Aunque eres mi esposa, legalmente eres mi esposa, pero yo pago el precio por ti y te traigo de nuevo a vivir conmigo. Ahora, en esos versículo 3 y 4, Oseas le dice, sí, usted va a vivir conmigo, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. En el versículo 3, en otras versiones, me aparece lo siguiente. Póngale atención. Dice, luego le dije a ella, estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual, luego le dije a ella, ya eres mía, y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. O sea, Oseas
la compró, la trajo a su casa, la trajo a su territorio, la restituyó a su hogar, pero le dijo, un momentico, usted está viviendo aquí, usted ya es libre, es mi mujer, pero intimidad no vamos a tener. Usted allá y yo aquí. O sea, esa es la palabra que Oseas le dice. Y dice, y luego dice el versículo 4, lo mismo sucederá con los israelitas. Entonces dice en el verso 4, ya da la explicación, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Qué significa esto? Pues que no va a haber, o sea, va a haber como una especie de incertidumbre. No van a tener rey, no van a tener jefe, no van a poder presentar ofrendas a Dios, no van a saber lo que Dios quiere, no van a tener sacerdotes, no van a tener nada a nivel espiritual. O sea, son propiedad de Dios, pero van a estar como un poquito apartados, como un poquito como en el limbo, como en esa parte donde no hay como cierta oscuridad. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes van a estar guardados, pero yo voy a estar como un poquito apartadito de ustedes. Pero luego dice el versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Bueno, ¿qué aprendemos del capítulo 3 de Oseas? Mire, aprendemos muchas cosas. Aprendemos de este capítulo que, primero, el hombre es como esa mujer que decidió irse detrás de un amante. Decidió dejarse deslumbrar por las luces del pecado, por lo que el pecado y el mundo ofrece, y terminó siendo esclava. El hombre termina siendo esclavo del pecado. Pero aquí vemos que hay una transacción comercial. Hay una compra. Y esa compra nos refleja que el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros. Pagó un precio para que usted y yo fuéramos libres de esa esclavitud. El Señor Jesucristo, o Dios a través del Señor Jesucristo, pagó ese precio. Porque habéis sido comprados por precio, dice en 1 Corintios 6. El precio de la sangre del Cordero, fue derramada en la cruz para que usted y yo fuéramos libres. El Señor pagó porque usted y yo éramos esclavos. Eso es lo que se llama o lo que se conoce técnicamente como la redención. La redención es un pago, es una transacción comercial. O sea que cuando hablamos de ser redimidos, entonces tenemos que conectarnos inmediatamente con esta historia. Tenemos que conectarnos con que Dios pagó un dinero, pagó un precio. O sea, lo que aquí está pasando con la mujer de Oseas es que Oseas la redimió, la compró y la trajo a su casa. También nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está hablando de lo mismo. O sea, fuimos trasladados de ese reino de tinieblas, de ese lugar donde éramos esclavos, al reino del Hijo de Dios, al reino de Dios. ¿Pero por qué? A través de la redención. A través de la redención. Y esa redención viene a través de la sangre. Otra lección que aprendemos del capítulo 3 de Oseas tiene que ver con la salida. O sea, esta mujer, ¿cómo cayó allá? Porque a ella le gustaba. Ella tomó una decisión de irse. Este hombre, o Dios la redime, la saca
Pero aquí le dice, tú serás mía, no fornicarás más, ni tomarás otro varón. O sea, Dios le está diciendo, vamos a reanudar el pacto, vamos a reanudar el pacto. Y dice, y después volverán los hijos de Israel. O sea, con el tiempo, esta mujer iba a volver a enamorarse de su marido, a rentablar una relación con su marido. Y es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Entonces, aquí en el capítulo 3 termina el drama de Oseas. Pero a partir del capítulo 4, que lo vamos a leer a continuación, empieza la segunda parte del libro. Y la segunda parte del libro dice lo siguiente, póngale atención. Capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mire, y aquí a partir del versículo 4, pues Dios ya empieza a hablar abiertamente al pueblo de Israel. Ya a partir de este capítulo ya no volvemos a escuchar más de los problemas familiares de Oseas. Ya el libro no los menciona más. Pero no podemos olvidar ese marco de esa historia. O sea, yo le invito a usted que está estudiando la Biblia con nosotros, que lo tenga en mente siempre. Tenga en mente siempre el drama de Oseas y la historia para que pueda entender lo que sucedió. Ahora, vamos a ubicarnos, si estamos teniendo en cuenta la historia de Oseas, ubiquémonos en esto. Esta mujer empezó a salir con otros amantes. Otros amantes empezaron a rondarla, a decirle palabras bonitas, a darle cosas, a darle joyas o yo qué sé, cosas que a ella le gustaban. Y terminó viviendo con un hombre que no era su marido. ¿Cuánto tiempo vivió ella con él? No lo sabemos, no lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ella se fue y Oseas la compró? No lo dice. Pasó un tiempo. No sabemos si fueron unos meses o unos días o años. No lo dice. Pero ¿qué vivió Oseas durante esos años y qué vivió esa mujer durante esos años? A lo mejor vivió mal, porque le daban lujos, le daban cosas materiales, pero seguramente también a la par le daban maltratos y se convirtió en un objeto sexual para ese amante. Entonces, en ese tiempo donde la mujer busca placer, busca que le den cosas, pero no entiende que no pertenece a ese lugar, es el tiempo en el que estaba el pueblo de Israel, alejados de Dios, buscando lo que no se les había perdido en otro lugar. Y ahí es cuando Dios les habla, haciéndoles ver esta situación. Entonces, lo primero que dice es, oíd palabra de Jehová. O sea, después de que todo este drama pasó, entonces Dios habla a través de Oseas y dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. O sea, esta palabra no se la inventó Oseas. Esta palabra viene de parte de Dios. Dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, Jehová contiende. Jehová tiene que decirles algo a los moradores de la tierra. Y mire lo que dice. Mire las palabras que saca. Porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Las primeras tres cosas que Dios le reclama al pueblo de Israel es, no hay verdad, no hay misericordia, no tienen misericordia de nadie y no hay conocimiento de Dios. A ustedes se les olvidó. Pero luego dice el versículo 4, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. O sea, esa era la radiografía
de la sociedad, o de, digámoslo así, de la degradación de la sociedad en ese tiempo, en ese momento. Ese versículo nos deja ver qué se estaba viviendo. O sea, estamos hablando de un pueblo de Israel que conoció la palabra de Dios, que conocían los mandamientos, pero un día decidieron alejarse, decidieron seguir sus propios instintos, sus propios placeres y seguir a otros dioses, y se les olvidó vivir conforme a la palabra de Dios. Ahí lo dice. Esa era la radiografía de la sociedad. Eso era lo que se vivía. Una sociedad podrida. Una sociedad que olía muerto. Una sociedad terrible. Ahora, miremos esto. Eso es lo que estamos viviendo hoy también. Eso es lo que vive nuestra sociedad, desafortunadamente. Eso es lo que vive nuestra sociedad. Una sociedad donde la gente miente en los juicios, eso es el perjurio. Dan testimonios falsos, mienten, matan, porque hay asesinatos, pero también hay otro tipo de asesinatos que es el aborto. Y entonces, pues, eso se ha legalizado en muchos países, en muchos estados, por muchos gobiernos. Y ya lo ven como algo bien, como algo bueno para la sociedad. Lo han normalizado. Dice, hurtar y adulterar prevalecen. Miren lo que estamos viendo hoy en día. Esta es la radiografía de una sociedad alejada de Dios. Pero vamos a ir más allá. Cuando la persona se aleja de Dios, ya vamos a entrar a nivel personal. Cuando una persona se aleja de Dios y persiste en su pecado, pues esto es lo que termina viviendo. Esto es lo que termina viviendo. Termina el versículo 5 diciendo, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Caerás en el día. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad que no quiere saber nada de Dios, que no quiere buscar a Dios. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el niño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Termina el capítulo 4 con una reprensión. Y mire, empieza diciendo el versículo 6, una verdad. Dios les dice verdades al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora,
¿De qué estamos hablando? Vamos a entrar en contexto con este versículo, con este pasaje. Porque muchas veces hemos tomado este versículo como alusión para que las personas se capaciten y conozcan más de la Biblia. Y es verdad, sí, es necesario que usted y yo conozcamos, nos capacitemos, tengamos un conocimiento de parte de Dios. Nos arraiguemos en el conocimiento. Y cuando usted y yo conocemos a Dios, cuando hay un pueblo que conoce a su Dios, cuando hay un pueblo que echa raíces espirituales con Cristo, pues no será destruido. Pero ¿qué pasa? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero qué conocimiento le faltó? El conocimiento de Dios. Aquí está hablando más atrás, y es el mensaje que Dios le ha dado recurrentemente al pueblo de Israel, de la necesidad que conozcan a Dios. Y aquí no está hablando de conocimiento de artes, de conocimiento de ciencias, de conocimiento de historia y de ese tipo de conocimiento intelectual. Dios no está hablando de eso. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de conocimiento de Dios. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué tanto conoce usted a Dios? Usted está escuchando este audio. Muchos a lo mejor lo estarán escuchando por primera vez. Pero es necesario que usted conozca a Dios, que usted profundice. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? Pues a través de su palabra. A Dios lo conocemos a través de su palabra. A Dios lo conocemos. Y todo lo que hemos venido haciendo durante estos, tenemos casi mil videos aquí en el canal. Estamos muy cerca de completar los mil videos. Son capítulos del conocimiento de Dios. Yo le invito a que vaya a las listas, de las primeras listas que tenemos del Génesis. Que vaya y escuche. Desafortunadamente, mire, vemos una estadística en el canal. Y es que los últimos videos que publicamos tienen mucha audiencia. Pero esos videos de donde está el Génesis, donde está el Levítico, no han pasado de 50 visualizaciones. Vaya. Después de escuchar este video o de escuchar este audio, vaya y escúchelo. Aprenda a conocer a Dios. Aprenda a conocer quién es Dios. Y cuando usted conoce al Señor, cuando el pueblo conoce a Dios, pues vas a ver que estas cosas que suceden, que parecen normales, a Dios no le agradan. A Dios no le agradan. Son aborrecidas por Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero como el pueblo desechó el conocimiento, pues entonces, ¿qué le espera? Una naturaleza caída. Mire, esto que está diciendo aquí es muy parecido. Y una vez más tenemos que recurrir a lo que dice Romanos capítulo 1. Un pueblo que conociendo a Dios no le glorificó como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a vivir muy bajo. Dios los entregó a vivir cosas asquerosas. Entonces, aquí uno puede preguntarse, pero ¿cómo puede Dios hacer eso? ¿No se supone que Dios nos ama? Sí, Dios nos ama, claro. Pero cuando hay un pueblo, unos hijos que no escuchan a su papá, que su papá les dice de una y de otra manera, cambien, 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 cambien su manera de pensar, y ellos se obstinan en seguir en lo mismo, un día el papá dice, mire, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran. Ustedes quieren pecar, vayan, pequen, revuélquense en el pecado.
contamínense, úntense. Si ustedes no quieren oír, entonces, vea, ahí está abierta la puerta. Eso es lo que Dios les dice. Eso es lo que dicen Romanos. Ustedes no quieren obedecer a Dios. Por tanto, Dios los entregó a una cantidad de cosas. Y entonces aquí dice el versículo 6. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice el verso 10, rescato el verso 10, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y una y otra vez nos dice, nos repite el hecho, dejaron a Dios, dejaron a Dios. Y dice, comerán y no se saciarán. Y eso es lo que sucede con el pecado. El pecado no sacia la vida del hombre. Siempre el hombre quiere más. Termino con el versículo 14. Dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Mis amados, estos capítulos de Oseas, a partir de aquí, Dios empieza a hablarnos, a hablarle al pueblo. Y a que el pueblo, o sea, la idea es que seamos conscientes del pago del pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. No hay otra paga. La paga del pecado es la muerte. Y lo que le espera a una persona que no reconoce su pecado, que no se arrepiente, pues es un futuro muy oscuro, muy negro, un futuro muy, muy malo. Esclavitud. Esa es la palabra. Igual que como estaba la esposa de Oseas. Lo mismo. Es tiempo de arrepentirnos. Una vez más, estos capítulos son un llamado al arrepentimiento. Son un llamado para levantar nuestros ojos y reconocer. Yo creo que esto debe llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Dios. La necesidad de arrepentirnos. ¿Qué tanto estamos nosotros en esa posición? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Entonces, esto es una llamada. Esto es una llamada para que dejemos de amar las cosas del mundo y de una vez por todas miremos a Dios. Ahora, si usted que me está escuchando, a lo mejor fue una persona que en un momento anduvo con Dios, conoció a Dios, caminó con Él, pero se alejó, pues este mensaje es para usted. Este mensaje también es para usted. Y esto debe llevarnos a tener un arrepentimiento verdadero, a tener un arrepentimiento y un cambio en la vida. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel, que cambiaran, que volvieran, que fueran transformados, que cambiaran su estilo de vida. Yo les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos una vez más, Señor, un día para ver tu gloria, para experimentar tu amor, para experimentar tu paz. Gracias por la sanidad que tú traes a nuestras vidas. Yo te pido hoy, Señor, que liberes nuestra vida, que liberes nuestros ojos, que liberes nuestras manos, nuestros pies. Porque de alguna manera el enemigo ha seducido la vida de muchos de nosotros a través de cosas materiales. Y el hombre terminó siendo esclavo. Así como la esposa de Oseas terminó siendo esclava de su vanidad,
de sus lujos, de sus cosas. Pero luego nos muestras cómo Oseas la rescató. Asimismo, Señor, tú enviaste a tu Hijo a rescatarnos. Tú viniste a rescatarnos y nos rescataste con el pago de un precio, pagando un precio en la cruz por nosotros. Oh Padre, yo te doy gracias, porque esclavos éramos y tú nos compraste, nos redimiste, pagaste el precio para hacernos libres, para sacarnos de ese reino de las tinieblas y traernos al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti siempre, a no olvidarnos de ti, a no olvidarnos de tus palabras, a no olvidarnos de tu amor, a que tus palabras, Señor, queden presentes, guardadas en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Padre, en Oseas dice en el capítulo 4 que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros hoy, Señor, hacemos un compromiso de conocerte. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos conocer más y más de tu amor. Queremos conocer más y más de tu presencia. Queremos conocerte a través de tu palabra, que es la única forma de conocerte, Señor. Y queremos agradarte a ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a renunciar a todo aquello, Señor, que hemos normalizado en esta sociedad, pero que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos. Ayúdanos a cumplir con lo que tú nos dices en tu palabra. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias en este día. Gracias porque ahora te pertenecemos a ti. Porque ahora, Señor, podemos entender de que tú compraste nuestras vidas por un precio. Nos compraste por precio. Pagaste para hacernos libres, porque esclavos éramos. Y nos has tomado en tus brazos, Señor. Y nos has llevado de nuevo a nuestro hogar, al redil, porque estábamos perdidos, porque estábamos opacados por el pecado. Gracias, Señor, por darnos victoria. Por darnos victoria cada día, Señor. Ayúdanos a tener victoria sobre el pecado. Tú ya venciste en la cruz. Tú ya venciste en la cruz. Y por las llagas, por ese triunfo en la cruz, vamos a proclamar que hoy tú nos das victoria sobre la tentación. Que hoy tú nos das victoria sobre el pecado. Que hoy, Señor, tú nos das victoria sobre todo aquello que nos tiene esclavizados. Y yo le invito a que usted hoy lo proclame. Yo le invito a que usted hoy, no importa qué día está escuchando este mensaje, proclámelo. Señor, por tu sangre, yo hoy tengo victoria sobre toda tentación en mi vida. Por tu sangre yo tengo victoria sobre esa atadura que ha golpeado mi vida durante tantos días, durante tantos años. Por tu sangre yo tengo victoria en mi mente. Por tu sangre yo tengo victoria sobre la enfermedad. Por tu sangre yo tengo victoria en mis problemas matrimoniales. Por tu sangre yo tengo victoria en toda mi vida. Padre, yo te doy gracias. Te doy muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.